gracias te damos, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias por tus muchas misericordias, Padre, porque por tu pura misericordia, Señor, no hemos sido consumidos, Señor. Dice tu palabra que por tus muchas misericordias que se renuevan cada día, no hemos sido consumidos, Señor. Y es por eso que hoy estamos aquí en este lugar. Oh, porque sin duda no tendríamos oportunidad ni para tener vida, Señor. Pero gracias sean dadas a ti por nuestro Señor Jesucristo. Oh, el cual tenemos vida, Señor, y vida en abundancia. Oh, Padre Celestial, habla tu palabra, Señor. Habla tu palabra, Señor. Comparte, Señor, el pan con el hambriento, Señor, con aquel que sí desea, Señor, con aquel que desea caminar bajo tu santa voluntad, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, para entender qué es lo que tú quieres para nuestra vida, Señor. Oh, sí, Señor, te damos gracias, Señor. Oh, Espíritu Santo, ven, Señor, a este lugar y limpia este vaso, Señor, y pon tu sello, Señor, sobre esta palabra, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos brindas de escucharte, Señor, y de cantar, Señor, música de los cielos para ti, Señor. Oh, Señor, gracias sean dadas a ti para siempre, Señor. Bendito Dios, bendito seas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tome sus lugares, hermanos, glorificando el nombre de nuestro Señor. Sean bienvenidos, hermanos, todos a la casa de nuestro Señor. Seguimos todavía en este lugar. Parece que una semana más. Me dijeron el otro día que quizá una semana más y ya podremos estar en el otro lugar. Primeramente en nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar. Estamos muy agradecidos con el Señor por estar en este lugar, por la oportunidad que el Señor nos da de venir delante de su presencia y poder cantar alabanzas al Señor. Dice la Biblia que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces, si queremos que el Señor habite y esté con nosotros, hermanos, debemos de cantar al Señor con todo nuestro corazón y esperando que Él nos visite, porque dice la Biblia que todo aquel que se acerca al Señor, crea que le hay, crea que Él puede venir, porque si cantamos y le pedimos al Señor que el Señor nos visite, pero no lo creemos, entonces de esa manera no funciona. Pero gracias al Señor porque estamos en este lugar. El tema de hoy, hermanos, tiene por nombre: ¿dónde está tu tesoro? La Biblia habla de los tesoros. Hay muchas citas en la Biblia que nos habla de los tesoros. Entonces el tema de hoy tiene por nombre: ¿dónde está tu tesoro? A lo largo de los años, hermanos, arqueólogos y personas que se dedican a buscar cosas valiosas, pues realmente, como su nombre lo dice, buscar tesoros, han encontrado tesoros de incalculable valor. En México, en las ruinas de México, en Inglaterra, estuve investigando, han encontrado muchos tesoros vikingos de estas personas que se dedicaban a hacer saqueos y más que nada oro y plata y cosas, piedras preciosas, pero más que nada en ese tiempo era oro y plata. Barcos hundidos que han encontrado en Inglaterra, que tienen más de 100 años, cientos de monedas de oro, miles, han llegado a encontrar miles monedas de oro y de plata. Su valor está entre los 100,000 hasta
incalculable, dicen que su valor es incalculable. 1 millón, 2 millones, 3, 4 millones. Encontré unos que alrededor de 100 millones o 1,000 millones de dólares. En el 2007 encontraron uno en Israel, por la parte de Cesarea de Filipo, un barco que se había hundido y tenía monedas de hace 2500 años de antigüedad, es decir, 500 años antes de Cristo, y tenía mucho valor. Decía que su valor era incalculable. Arqueólogos han escarbado y han encontrado piezas de plata, de oro, copas. Encontraron también unas coronas en Inglaterra que según era de las primeras reinas y algunas cosas, y que realmente su valor era incalculable porque tenían demasiado valor, más que nada por la antigüedad y porque era oro puro. Otros tesoros eran que llegaban a pesar 7 kilos de oro, pero por la forma como estaba hecho y por la antigüedad, su valor era incalculable. Bueno, hermanos, en mis tiempos, mi abuelito en México, él me contaba que en el tiempo cuando él no era cristiano, no sé, había algún tipo de maldición en su vida y espíritus le visitaban y le decían: en tal lugar hay un tesoro, hay dinero escondido. En esa parte por ahí donde estamos nosotros ubicados, pasaba el famoso Pancho Villa con sus dorados. No sé si los hermanos de Sudamérica, Centroamérica han escuchado de él, pero el general Doroteo Arango, llamado Francisco Villa, Pancho Villa, pasaba por ahí y se manejaba mucho el oro y la plata, y a veces enterraban dinero, y se decía que a veces mataban una persona y donde enterraban esa más que nada era ollas de barro grandes llenas de monedas de plata, la enterraban y ponían el muerto encima, con la idea de que la alma de esa persona guardaría y estaría ahí para que nadie lo sacara. Lógico, estas personas morían en la guerra y en la revolución y todo eso y nunca lo sacaban. Llegamos a saber que ese dinero que los espíritus le ofrecían a mi abuelo, otras personas lo habían encontrado. Justamente donde nos decía mi abuelito, él decía, a mí me dijo el espíritu que tantos pasos para allá y tantos para allá, ahí exactamente están. Más que nada eran en ruinas que están por ahí en el pueblo, alejadas. Luego, después de un tiempo, nos dábamos cuenta que alguien lo sacaba, pero ¿sabe qué? A los 2 años moría esa persona, eso era seguro. Y él siempre, quizá fue Dios, hubo miedo en él para hacer eso, nunca quiso hacerlo porque de por sí espíritus le perseguían. Desde que el Señor vino a su vida, él quedó libre por completo de todo eso. Él podía mirar los espíritus y todo eso, una cosa horrible, pero le ofrecían prácticamente lo que son tesoros. Bueno, pero la Biblia, hermanos, dice que hay tesoros. En la Biblia menciona tesoros y nos dice y nos hace la pregunta: ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde queremos que esté nuestro tesoro? Yo quiero, hermanos, en esta mañana preguntar: ¿qué es lo que anhela nuestro corazón? ¿Qué es lo que anhela su corazón? Piense por un momento, ¿de qué manera anhela al Señor usted? ¿Cómo lo anhela verdaderamente? ¿Anhela no ser alguien en la vida, hablando en el ambiente espiritual, sino darlo todo para el Señor? Como mucha gente lo ha hecho, dejar hasta el trabajo y dar su vida y la vida de su familia para el Señor. No darla para que la sacrifiquen, aunque podría suceder, sino invertir su vida para el ministerio. Lógico que no todos tienen el llamado al ministerio, pero ese es el plan de Dios para el hombre, que el hombre entregue a su familia a los pies del Señor, siendo Él la cabeza del hogar. Pero ¿qué es lo que deseamos del Señor? ¿Seremos como esas personas que usan al Señor nada más como salvavidas? Como cuando se va a caer un avión y
Cuando suben al avión, el piloto les dice que están los salvavidas, ¿cómo se llaman? Paracaídas, en caso de que un accidente y se lo tiene que poner, les destruye y todo. Y también salen las cámaras de oxígeno para que pueda respirar. Y lo usan, pero porque están en un aprieto. Su vida corre peligro. Si no se lo ponen, seguramente morirán. Seguramente morirán. Así hay muchos cristianos, hermanos, que no asisten a la iglesia, pero sí, cuando están en aprietos, ay, Dios mío, dicen, ayúdame, Señor. Cuando están en un problema de salud, un problema físico o problemas graves financieros o algún problema de la familia, de nuestros familiares. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que el orden de las prioridades que un cristiano debe establecer es primero Dios, sobre todas las cosas. En mi vida primero debería estar Dios. En la vida de cualquiera de ustedes, aún siendo niño, primero debería ser Dios. Después la familia y al último la iglesia. Ese es el orden de Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos? Primero amar a nuestros hijos, a veces aún más que nuestra esposa, que es la primera que llegó a nuestra vida. Y viceversa, la esposa ama más a los hijos que al esposo y por supuesto más que Dios. Pero no debería de ser así. Dice la Biblia que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y sabe qué? Que Él sea nuestro máximo tesoro, más preciado en la vida. Que Él sea nuestro tesoro. Trataré de acabar lo más pronto que se pueda. Tenemos por ahí una pequeña actividad. Pero ¿sabe qué? Todo comienza, una vida rendida de esa manera y que el Señor sea nuestro máximo tesoro. Todo comienza asistiendo regularmente a la iglesia. Porque si no estamos en la iglesia, me he topado con no, yo no necesito ir a la iglesia. El Señor donde quiera está. Y sí, está donde quiera, sí. Está donde quiera. Si yo me arrodillo en el monte, ahí está el Señor. En la casa, ahí está el Señor. En el avión volando, ahí está el Señor. Donde quiera está el Señor. Pero algo me dice que si no estamos en la iglesia, difícilmente oraremos en la casa. O sea, esa es la lógica, y eso es lo que me dice la lógica, y así es, hermanos. Pero el deseo de mi corazón es que podamos, hermanos, entregarnos al Señor por completo. Yo usualmente no uso tantas citas para predicar, pero hoy tengo varias, pero trataré de ir lo más rápido que se pueda. Disculpe que no le espere, pero espero que usted apunte y usted puede repasar en la casa, si usted quiere, esta enseñanza que es muy básica. Los textos que vamos a tomar, hermanos, son textos bíblicos muy conocidos y pasajes muy conocidos por el pueblo de Dios. Vayamos primeramente a Mateo. Es el único donde lo voy a esperar, y los demás iré un poco más rápido. Dice Mateo capítulo 6. Versículo 19 al 21. Lo voy a esperar. ¿Lo tenemos? Son 3 versículos nada más. Amén. Esperemos que todos tengamos más o menos la misma versión. Dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. No necesitaríamos, hermanos, leer más versículos de la Biblia y más citas bíblicas, porque en estos 3 versículos, hermanos, ahí se encierra prácticamente el mensaje. Y la pregunta es: ¿dónde está nuestro tesoro? Donde esté nuestro tesoro, dice la Biblia, lo que acabamos de leer, ahí estará nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro?
antes de hundar un viejito donde ya no tiene fuerza y se acaba todo. Hermanos, en este año pasado, en estos últimos 2 años, desde diciembre del 2019, hemos visto que la vida es muy frágil y que todo puede pasar y podemos partir de esta tierra sin esperarlo. Gente que estaba saludable, atletas de alto rendimiento, se enfermaron con esta enfermedad famosa y quedaron prácticamente irreconocibles. ¿Por qué? Dios decide. Dios decide quién se va de este mundo con esa enfermedad y quién no. Viejitos de 100 años vencieron la enfermedad. Vimos que ricos y pobres igual partían de este mundo. Gente con estudios y gente sin estudios igual partían de este mundo en la cuestión de esta enfermedad. Es decir, a lo que voy es que en este mundo, hermanos, nada es seguro. Lo único seguro es la muerte. Está establecidos a los hombres, dice la Biblia, que mueran una vez y después al juicio. Amén. Entonces, hermanos, la Biblia nos enseña que hagamos tesoros en el cielo, donde nadie nos lo puede quitar. Que no los busquemos aquí en la tierra. Otra vez, no estoy en contra, sino hay que trabajar duro para poder tener donde vivir, para poder comprar nuestras cosas, pagar lo que necesitamos y darnos unos lujitos, ¿por qué no? Pero hay límites, hay que establecer prioridades. Amén. Dice la Biblia que hay una manera de ser perfectos. Y en Mateo 19, parece, no sé si mi esposa, no, era Lucas, ¿verdad? Mateo 19. ¿Quién se acuerda de la historia del joven rico? El joven rico que vino delante de Jesús. Dice de la siguiente manera, Mateo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno hay sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Versículo 19, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Ahí vemos que este joven comenzaba a justificarse y a creerse que él era perfecto, que había guardado todos los mandamientos, que había guardado la ley de Moisés prácticamente. Y dice la Biblia que en los últimos dos, donde dice amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ahí se encierra, dice todo. Entonces él dijo, pues ya lo cumplí. Entonces el versículo 21, el 20, perdón, él le dijo, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y el versículo 21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No estamos en contra de la riqueza. Hombres piadosos como John Rockefeller, que me menciona mucho el pastor Marvin en sus predicaciones, los hombres más ricos del mundo tenían más dinero que los que hay actualmente, porque el dólar valía más, mucho más. Eran hombres piadosos. Estaba a punto de morir, estaba enfermo y él empezó a repartir sus riquezas, y conforme comenzó a esparcir sus riquezas empezó a sanar. Había gozo y había felicidad en su corazón al ver la felicidad de las personas cuando eran ayudadas. Entonces dijo, esto está bueno, y empezó a repartir más y más y más, y conforme más repartía, más se ponía mejor, y sanó. Al último vivió años y al último murió como todos. Pero era un hombre piadoso, no porque repartía dinero,
sino que igual daba grandes cantidades a las iglesias, mucho más que un diezmo. Conozco hombres, hermanos, que han testificado. No sé si conocen o han escuchado Charles Stanley, pastor bautista, tiene su iglesia en Georgia. Él cuenta su testimonio, dice que cuando él era jovencito y comenzó a trabajar, esos jovencitos de 15, 16, 17 años que comienzan a trabajar cuando están en el high school, él había crecido con una madre piadosa que le había enseñado que había que ser generosos para el Señor. Ganaba, él dice, $1 a $3. Ganaba $1 y no daba 10 centavos, sino daba 50 centavos, la mitad de su ganancia, de lo que él ganaba. Es un hombre de oración. Quizá hay diferencias doctrinales entre nosotros y él, pero es un hombre santo que ama a Dios con todo su corazón. Él pone hincapié mucho en la oración y en la santidad, y hasta la fecha tiene más de 80 años y sigue predicando cada domingo 2 o 3 veces en su iglesia en Georgia. Pero era un hombre santo, un hombre despojado. ¿Cuál fue el problema con el joven? El Señor le dijo: anda, vende todo lo que tienes. El Señor no quería que se quedara sin nada. O sea, si leemos la escritura y meditamos en eso, Él no quería que se quedara pobre por completo. Él estaba tratando cómo él reaccionaba. Le estaba dando la idea de que el seguir a Dios y seguir a Dios es más importante que las riquezas en este mundo. ¿O a poco cree que Dios le va a decir: oh, vende tu casita a los que tienen casa y yo no tengo? Vende tu casa, vende tus carros, vende eso, vende aquello, y solamente quédate con la ropa que tienes y sígueme. El Señor no es de esa manera. El Señor lo puede pedir, sí, pero Él no quiere que nos quedemos pobres por completo, pero sí establece prioridades y nos dice: es más importante amar a Dios y seguirlo que las riquezas de este mundo. Amén. Seguimos adelante, hermanos. En Lucas 12:33. En Lucas 12:33 dice de la siguiente manera: ¿sabe qué voy a leer? Voy a leer desde el 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, que qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. ¿Acaso no es mejor, hermano, estar saludable y estar bien y completo su cuerpo que el vestido? ¿Para qué usted va a querer la ropa más fina del mejor diseñador de este país si usted está enfermo, si usted no puede ni caminar? ¿Para qué quiere los mejores zapatos Jordan, unos tenis Jordan carísimos, si no tiene pies? ¿No es acaso no es más importante la vida, hermanos? Entonces, considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan ni tienen despensa ni graneros, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Escuche, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas serán añadidas.
versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Ese es el mayor tesoro, hermanos, la mayor herencia. Vended lo que poseéis y dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Haced, dice, bolsas, hermanos, que no se envejezcan. Aquí podrá tenerlo en el mejor banco, pero si hay una debacle económica, Wall Street y todo eso cae hasta el suelo, no importa que usted tenga $1,000,000 ahí, se va a devaluar y eso no va a valer nada. Pero si usted hace riquezas y hace un tesoro celestial, esa bolsa ahí no se envejece, ni se rompe, ni se sale por abajo. Ahí no hay devaluación de ese tesoro. Ese permanece para siempre. Bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos, que no se agota, donde ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El apóstol Pablo le enseña a Timoteo. El apóstol Pablo, como pastor de Timoteo, él enseñaba a Timoteo en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3, desde el 3 leemos. Dice, si alguno enseña otra cosa, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y deliria acerca de cuestiones y contiendas. Esto lo voy a leer un poco más rápido porque es solamente para agarrarle a la lectura que estamos leyendo. De palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y dice el 6, pero gran ganancia es la piedad, o sea, ser piadosos, dice, acompañada de contentamiento. Escuche lo que dice el 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los gentiles quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción. Escuche otra vez, se lo leo el 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Otras veces lo he dicho y lo vuelvo a decir, a mí el dinero no me mueve. En 21 años que tengo en Estados Unidos, he trabajado 3 domingos nada más. Y eso porque el patrón prácticamente me obligó. Y al siguiente domingo no quise ir. Y me castigó el lunes por no ir. Y ¿sabe qué? Y los borrachitos que faltaban entre semana, sí les daba trabajo. Él sabía que yo era cristiano. No le gustó que viniera a la iglesia y no fuera a trabajar el domingo. Pero ¿sabe qué? Debemos de establecer prioridades, hermanos. Yo le he dicho al Señor, si un día mi alma está en peligro por amor al dinero y la vida de mi familia está en peligro, la vida eterna me refiero, por el dinero,
Yo le pido al Señor que me quite todo y no me deje nada, porque prefiero que mi familia y mi vida sean salvas a que el dinero un día yo vaya a ser la fuente de perdición para mi vida y para la vida de mi familia. Es mi manera de pensar, es lo que yo pienso en mi vida, lo aplico a mi vida, pero cada quien, hermanos, debemos de analizar nuestra vida. Otra vez, no estoy en contra de la riqueza, pero hay que hacer, ¿sí? Establecer prioridades. También dice Proverbios, mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación con él. Mejor es lo poco con el temor del Señor, a que estemos comiendo solamente frijoles con tortillas, pero con el Señor en medio de nosotros, Cristo Jesús como centro de nuestro hogar, un hogar cristocéntrico. Dice que gran tesoro, pero con turbación. Hay gente millonaria, pero que no tienen paz en su corazón. Famosos que se casan hoy y se divorcian el año que viene, y se casan con otro. Después, como no son felices, se divorcian y se casan con el que habían dejado 3 años atrás. ¿Por qué hay turbación? Dios no está en la familia, Dios no está en el hogar. Pero dice la Biblia que más vale poco con el Señor, con nosotros, que gran tesoro, pero con turbación. Proverbios, escrito por el rey Salomón, ahí podemos encontrar cosas muy sabias. El principio de la sabiduría, dice el mismo rey Salomón, es el temor de Jehová. También dice la palabra del Señor, bueno, esto que acabamos de ver, hermanos, sí tiene que ver con las riquezas físicas, establecer prioridades y nuestra salvación, hacer una línea y trabajo aquí, el Señor acá. Si tenemos un trabajo que no nos deja venir los domingos, ni un domingo en todo, entonces deberíamos de ver y entender que algo está mal, porque a veces y hay pastores que enseñan, si el patrón te obliga un día o tienes que ir porque hay que sacar un trabajo, y el patrón es alguien piadoso, con gusto, dice la Biblia que nos debemos sujetar a nuestros patrones, pero también dice que a poco es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios. O sea, hay un nivel, ¿no? Un domingo quizás está bien, pero si nos pone el otro domingo y el otro domingo y quiere que ya estemos todos los domingos, entonces algo está mal. Debemos de establecer prioridades en esa parte. Es la cuestión económica, hemos hablado de la cuestión económica y sí hacer una división entre una separación, pero los tesoros, hermanos, en esta tierra también pueden ser placeres físicos que nuestra carne quiere. El deseo de la carne, el deseo de los ojos. Y como nos gusta tanto, donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Sí, es nuestro tesoro, porque tan no lo hago y ya estoy pensando, voy a hacer esto porque me gusta. Es nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y eso, como ahí está nuestro corazón, usted no tiene 2 corazones, ¿verdad?, para traer otro a los pies del Señor. Ahí está nuestro tesoro, entonces ahí estará nuestro corazón. Y dejaremos al Señor por un lado. Entonces vamos a ver ahora tesoros que son placeres temporales, físicos, y al mismo tiempo pecados inmorales. Y hay un ejemplo en la Biblia, en Hebreos. Me encanta. Es maravilloso. El Señor lo compara con nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. En Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27, dice de la siguiente manera. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar
de los deleites temporales del pecado. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hasta ahí nos detenemos un poco. Es casi seguro, hermanos, que la hija de Faraón era estéril. Dice la Biblia que en aquel tiempo Dios traía esterilidad sobre los reyes impíos. La casa del rey no era muy raro que hubiera fertilidad y hubiera una familia numerosa y grande. Entonces, recuerde que Jocabed puso a Moisés en una cesta, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? La calafateó, la puso en el río para evitar que lo matara y lo ahogaran en el río. Lo guardó, dice la Biblia, porque lo vio niño hermoso. Unos meses sabiendo que no lo podía guardar más porque ya estaba creciendo y lloraba como todos los niños. Dice la Biblia que calafateó una cesta de junco y lo puso en el río Nilo. Entonces por ahí se fue y la princesa, hija de Faraón, iba a bañarse. Llegó y por allí encontró la cesta y vio que era un niño y lo rescató del agua. Le puso Moisés, que quiere decir salvado del agua o rescatado del agua. Entonces lo adoptó, lo prohijó, dice la Biblia, que quiere decir lo adoptó, le puso su apellido. La Biblia no habla de apellidos, ¿verdad? Pero le puso su apellido, digamos. Ahora él era el hijo. Entonces, lo más seguro, hermanos, que era el único heredero al trono. Ahora veamos, Egipto en ese tiempo era la potencia mundial. No había otra potencia tan grande como Egipto. Era como Estados Unidos ahora, Rusia y todos esos países. Iba a ser se podría decir, Egipto podía conquistar y matar a todo el mundo y adueñarse de todo el mundo, si él hubiera querido, pero en ese tiempo era lo máximo. Entonces Moisés iba a ser el heredero del trono, él iba a ser el hombre más grande en ese tiempo en el mundo. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, o sea, el heredero que iba al trono. Y dice el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo. ¿Se acuerda? Que dejó ahí el trono, sus familiares adoptivos, y se fue con el pueblo y fue maltratado. Dice, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Es decir, se unió a su pueblo, ¿sí? Se unió al pueblo de Dios y dejó Egipto. Acuérdese que Egipto simboliza el mundo. El rey de Egipto simboliza al diablo. Entonces dejó el mundo y se acercó a Dios y prefirió padecer con sus hermanos, con el pueblo de Dios, que llegar al trono. Nosotros, hermanos, debemos de hacer lo mismo. Debemos alejarnos del mundo, alejarnos de Egipto y unirnos al pueblo de Dios. Aunque por un tiempo suframos, porque dice la Biblia que cuando nosotros venimos delante del Señor, el Señor nos toma como hijos. Pero lo más seguro que mire, va a haber vara por el tiempo que tuvimos desviados. Dice, Dios al que ama y al que toma por hijo, lo azota y lo disciplina. Vamos a sufrir por un tiempo, pero nos vamos a salir de Egipto. Lo mismo que hizo Moisés, es lo que deberíamos de hacer. Y lo dice el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros, escuche, teniendo por mayores riquezas, es decir, para él era mayor la riqueza el estar con Dios, el estar con su pueblo y buscar a Dios, que las riquezas temporales del pecado y gozar de los placeres del pecado. Podía hacer lo que quisiera, podía estar en el mundo y hacer lo que quisiera, pero él escogió antes seguir a Dios. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Por qué dice teniendo por mayores
riquezas del vituperio de Cristo. ¿Se ha puesto a pensar? La Biblia compara Jesucristo con Moisés, una sombra Moisés del Mesías. ¿Se acuerdan Levítico cuando el pueblo de Israel se desvió? Moisés andaba en el monte Sinaí trayendo las tablas de la ley, y el pueblo, habiendo tardado Moisés, le dijeron a Aarón: Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y le dijo: ok, junten todos los zarcillos que tienen, sus collares, sus pendientes de sus mujeres y sus hijos y sus hijas, y tráigamelo. Y dice que la echó al fuego y le dio forma con buril y con martillo, y salió un becerro de oro. Entonces Moisés descendió y se enojó y ardió en ira y rompió las tablas, ¿se acuerdan? Entonces Dios se enojó hasta el extremo y dijo: hazte un lado, porque los voy a consumir. Y de ti haré una nación grande, un pueblo grande. Moisés podía decir: ok, Señor, go ahead, acábalos. Pero le dijo: Señor, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Por qué dirán los pueblos? El pueblo que sacó de Egipto los sacó para matarlos en el desierto. ¿Qué van a decir de ti? A Moisés le podía el nombre de nuestro Señor, el nombre de Dios. Le dijo: si quieres, acábame a mí, pero a ellos no les hagas nada. Y dijo el Señor: no, dice, al hombre que pecare, ese morirá. Entonces Moisés intercedió, lo mismo que hizo Jesús, que vino a morir por nuestros pecados, interceder delante del Padre. La Biblia dice que Él dio a su Hijo unigénito, ¿se acuerda? Él lo dio, no es que dijo: bueno, ya ni modo, pues ahí les va, para que sean salvos. No, dice que lo dio con gozo, con amor, para que el pueblo y el mundo fuera salvo. Lo dio a su Hijo unigénito, es decir, al único que tenía. Él lo dio. Así hizo Moisés. Entonces por eso dice que él escogió el vituperio de Cristo. ¿Se acuerda? Lo que acabamos de leer ahorita en Hebreos. Dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Qué manera de actuar. Qué hombre tan santo, Moisés. Oh, que llegáramos a ser, hermanos, como Moisés, el hombre más manso de la tierra, dice la Biblia. Eso nos enseña, hermanos, que debemos escoger a Dios antes que los placeres del pecado del mundo, hacer nuestro tesoro en el cielo. Dios mismo, hermanos, dice la Biblia que Él es nuestro tesoro, Él es nuestra herencia, dice la Biblia. En Romanos capítulo 8, versículo 7. Vayamos a Romanos, ya casi termino, hermanos. Romanos 8, versículo 17. Dice de la siguiente manera: y hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, o sea, es decir, igual que Cristo, la misma herencia, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Recuerde que el Señor nos dice que se va a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros también podamos estar. Nosotros también tendremos vida eterna si padecemos y si le seguimos. Hermano, todo dice la Biblia que Él quiere que la vida de su Hijo Jesucristo nazca de nosotros, dentro de nosotros, es decir, el carácter, su manera de actuar, su manera de ser, su amor, su misericordia, su bondad, paciencia, bondad, templanza. Quiere que nazca dentro de nosotros. Todo lo que el Señor ha sido y fue, Él dice: sed santo como yo soy santo, que el Señor que seamos igual. Es decir, que le heredemos a Él, que Él sea nuestro máximo tesoro, nuestra riqueza y nuestra herencia. Él es nuestra herencia, hermanos. El Señor Jesús, Dios mismo, es nuestra herencia. Asimismo, primera de Pedro, hermanos,
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Primera de Pedro, versículo 1 de 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Para una herencia, hermanos, para una herencia. Dice que es incorruptible y incontaminada. Versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay una herencia, hermanos, incorruptible y contaminada que nos espera si somos fieles a nuestro Señor. Voy terminando. Primera de Juan. Primera de Juan 2:15 al 7. Perdón. Sí, 2:15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice el 16, mire, qué hermoso, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esos son tesoros terrenales, hermanos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esos pueden ser en segundos, minutos. Y dice el 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El tesoro celestial, el cual estamos hablando en este día. ¿Dónde, hermanos, está nuestro tesoro? Hay un pasaje muy conocido, hermanos, que nos enseña que si vivimos solo para disfrutar de este mundo, de lo que hayamos acumulado, un día se perderá, y quizá un día partamos de este mundo, y ¿a quién se le quedará? Acuérdese que no estoy en contra de la riqueza, pero Dios primero, y de ahí sí trabaje hasta que no pueda más ni caminar, pero Dios está en primer lugar, hermanos, debería de estar en primer lugar. ¿Se acuerda? No vamos a ir ahí porque es mucho. ¿Se acuerda del rico y Lázaro? Dice la Biblia que había un hombre muy rico. Dice la Biblia que este hombre, se puede decir, era multimillonario, miles de millones de dólares en la actualidad se podría decir. Y dice que vestía de púrpura. Este hombre vestía de púrpura. La púrpura, hermanos, era solamente la vestían los reyes. Es decir, él se creía que era el rey y miraba a los demás por abajo, por el suelo, y él se creía el rey, vestía de púrpura, y dice que hacía banquete cada día. No sé si es todos los días, no chequeé otras versiones aclaran, pero dice cada día, supongamos que todos los días, con esplendidez. Pero dice la Biblia que al ladito estaba un hombre llamado Lázaro, con llagas en su cuerpo. Y dice la Biblia que aún los perros venían y le lambían las llagas. Y este hombre que estaba al lado, dice la Biblia que este hombre Lázaro quería saciarse aún con las migajas que caían de su mesa. Es decir, estaba cerca, él podía mirarse uno al otro, pero el hombre rico no hacía nada por ayudarlo.
Él no tenía a Dios en su corazón, él quería vivir para él solamente. Quería vivir solo para él, a él no le importaba lo demás. No quiero decir que tenemos que andar repartiendo a todo mundo, pero sí tenemos de disfrutar las cosas. Dice la Biblia que debemos de disfrutar. No me acuerdo si es en Deuteronomio o en Levítico, dice que cuando estaba muy lejos para ir a llevar el diezmo, porque recuerde que era granos y todo eso, más que nada, el alfolí no era una cajita como esa. Dice la Biblia, traer todos los diezmos al alfolí, eran graneros, era donde se almacenaba la comida. Dice la Biblia que si no podía llevar las cosas, el diezmo, por lo lejos que estaba, decía, ve donde Dios te mande, vende y ve donde Dios te ordene y disfruta con tu familia. Dios está de acuerdo que disfrutemos de nuestras ganancias, pero no debemos de poner la riqueza y lo que tenemos como Dios al grado de olvidarnos de la otra persona. Y no es que vamos a ir a repartirle, pero sí ser gente piadosa, ser gente que nos duele y con eso que tenemos, sí, ayudar. Pero le recuerdo que no estoy en contra de la riqueza, pero si ese hombre rico que vestía con púrpura y hacía banquete con esplendidez, si él amara a Dios, si dijera y ayudaba a todo el mundo y amaba a Dios con todo su corazón, otra sería su historia. Dice la Biblia más adelante que ese hombre murió. Sucedió que ese hombre murió y dice, abrió sus ojos en el Hades, donde era atormentado. A los pocos días murió Lázaro. Y dice la Biblia que ángeles vinieron y lo llevaron al seno de Abraham. Ahora estaba en los brazos del padre Abraham. Ahora podía disfrutar, dice, y su dolor se había acabado. Pero el otro hombre sufría y era atormentado. Le dijo, había una barrera, se podían ver, el hermano Francisco nos estaba enseñando algo de eso, podían ver, de ahí también hay alguna base para la doctrina esa, podían ver. Y este hombre que estaba en tormento miraba al padre Abraham, que tenía a Lázaro ahí, y le dijo, padre Abraham, manda a Lázaro, le dijo, que moje mi lengua con su dedo en agua, porque estoy en gran tormento. El Hades, hermano, no es el infierno, no es el lago de fuego, es un lugar de tormento que la gente que muere en sus pecados va a dar ahí. Después, en Apocalipsis nos enseña en el 19 que habrá el juicio del gran trono blanco. Y miré, dice la Biblia, grandes y pequeños. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Dice, y el que no se halló en el libro de la vida escrito, fue lanzado al lago del fuego. Esa es la muerte final, de ahí no sale nunca, nunca de los nunca. No será para un año, ni para 10 años, ni 100 años, ni 1000 años. Dice la Biblia que será eternamente y nunca saldrá de ese lugar. Esto nos debería de poner a pensar. Entonces este hombre estaba en tormento y no le dijo, no te puedo ayudar porque tú tuviste bienes en la tierra y los disfrutaste y te olvidaste de todo. Sin embargo, Lázaro tuvo males, pero aún era un hombre piadoso, Lázaro. Dice, y ahora él es consolado y tú estás atormentado. Manda a Lázaro entonces, le dijo, y ve a la casa de mi padre, tengo 5 hermanos y que le hablen para que no vengan a este lugar. A Moisés tienen, le dijo. A Moisés y a los profetas tienen, que los escuchen a ellos. Los judíos sabían la historia, sabían de los profetas. Le dice, no, dice, manda a Lázaro, porque si ellos ven a alguien que se levantó de los muertos, ahí le van a creer. Le dijo, si no creen a Moisés y a los profetas, aunque se levante alguien de la sepultura, no lo creerán. ¿Qué pasó? Jesús Nazareno, que murió y fue sepultado en el Gólgota y resucitó al tercer día resucitó y no le creyeron. ¿Por qué habían de creerle a Lázaro? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Haremos nuestro tesoro en el cielo? Hay 2 cosas que tengo más para cómo hacer tesoros en el cielo. Sin mencionar lo que dice en Lucas 12, 13 al 21.
el hombre que era rico en gran manera y que dijo, ¿dónde meto más mis granos? ¿Qué haré? No tengo más donde almacenar. Dijo, ya sé qué voy a hacer. Fue capaz de invertir, se puede decir, miles de dólares para derribar todos sus graneros. No dijo, voy a hacer otros. Al lado dijo, ya sé, derribaré los graneros y haré unos nuevos más grandes. Y ahí almacenaré todo y le diré a mi alma, alma mía, muchos bienes para muchos años tienes. Come, bebe, regocíjate. Pero dice la Biblia que vino una voz, la voz de Dios, y le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has guardado. ¿Para quién será? Ese hombre murió y todo eso que había almacenado sin pensar en Dios, no tiene que pensar en los pobres, no, sin pensar en Dios, sino, olvidándose de Dios, y le pasó lo mismo que al hombre rico. Dice la Biblia que Abraham tenía puesta su mirada en el galardón. No ponía la mirada en esta tierra, sino tenía puesta su mirada en una ciudad que era celestial. Porque lo que hay aquí se acaba. Pero él decía, él tenía puestos sus ojos en una ciudad cuyo arquitecto y constructor es el Señor. Algo que permanece para siempre. ¿Se acuerda lo que hizo el hijo pródigo? Todos conocemos la historia del hijo pródigo. Hasta el cristiano más nuevo conoce la historia del hijo pródigo. ¿Alguien sabe qué quiere decir pródigo? La mayoría del cristiano piensa que es alguien que se va y luego se arrepiente y regresa. Alguien pródigo, prodigalidad es la palabra, es alguien que despilfarra lo que tiene. Lo que ya tiene acumulado, lo malgasta. No necesita esto, pero sin embargo va y lo compra, simplemente porque quiere. Y eso no aplica solamente al dinero. Bueno, eso primeramente es aplicado al dinero, pero aquí está para aplicarlo espiritualmente. Este hombre, hijo pródigo, le dijo a su padre, dame los bienes que me pertenecen de mi herencia. Se fue y usted sabe la historia, se perdió por allá y luego regresó arrepentido. Nosotros somos como ese hombre, ya estamos con el Padre. Él es nuestra herencia, Él es nuestro tesoro. Nos hemos deleitado en su presencia, en sus cosas, pero lo que ya tenemos, su herencia y el tesoro que estamos acumulando, a veces nos desviamos y lo malgastamos en el mundo. Es el tesoro más preciado, hermanos. Nuestros hijos son el tesoro más preciado. Herencia de Jehová son los hijos, fruto del vientre. Salmo 127 lo dice. Ellos son nuestra herencia. ¿Qué vamos a hacer con los niños? El hermano Francisco el otro día, por eso me levanté y di gracias, porque yo tenía planeado hablar un poco acerca de los hijos. Ellos son nuestra herencia. Es parte de nuestro tesoro más grande. Y no que le diga, eres mi tesoro y tú estás sobre todas las cosas. No. Sino que es un tesoro preciado y que el Señor nos dio para que se lo cuidemos. Llegando a los 18 años se lo entreguemos al Señor y dejarlo libre, pero para que sirva al Señor, no para que se vaya al mundo, no para que se vaya al mundo. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un tesoro aquí en la tierra? O dice la Biblia, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Versículos que aprendí cuando era niño. Colosenses capítulo 2, Colosenses 3, versículo 2. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Qué vamos a hacer con nuestros muchachos? ¿Les instruiremos? Enseñémosle, hermano, que levanten sus manos al cielo, que levanten sus manos a Dios. Que algunos tienen pena, pero si no les enseñamos, ellos no lo van a hacer. Dijo el hermano Francisco, los muchachos no van a querer hacer lo que uno le enseña, porque la Biblia dice en Proverbios capítulo 14, capítulo 23 y 25,
que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. En ellos no está el hacer las cosas. Si no les enseñamos nosotros, ¿quién le va a enseñar? Enseñémosle a los niños que levanten sus manos, que oren en voz alta, que memoricen la Biblia. Un ambiente espiritual. Debería ser normal. O sea, que un niño por allá levante las manos y ore en voz alta y cante con alegría. No debería ser extraño. Debería ser una vida normal de un cristiano normal. Enseñémosle a los niños ellos. ¿Qué dice la gente? Y con esto termino. ¿Qué dice la gente en el mundo? Que la mayor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, el mayor tesoro que le podemos dejar a nuestros hijos es ¿qué? El estudio. Oh, mi hijo ya se graduó. Conozco algunos hermanos cristianos. Tengo un hijo doctor, tengo un hijo arquitecto, tengo un hijo licenciado, abogado, lo que sea, cristianos, que su mayor meta es que sus hijos tengan una carrera y puedan defenderse solos. ¿De qué nos servirá, como dijo un hermano? ¿De qué nos servirá que nuestros hijos sepan el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada, cuestión del triángulo y la base del triángulo, la parte rectangular, la hipotenusa que le llaman? ¿De qué nos servirá eso? ¿De qué les servirá a ellos? Como dijo el hermano, si no saben ni siquiera Juan 3:16. ¿Quién podría recitar aquí Juan 3:16 de memoria? Hermanos de la iglesia, mucho menos niños. Cuando ellos estén grandes y estén en problemones, como dice el pastor Marvin, el saber todo eso no les va a ayudar. No sabrán hacer nada. Se podrán perder fácilmente. Un problema los podrá desviar de Dios fácilmente, porque no hay un cimiento, no hay una base. Se pueden ir al alcohol, se pueden ir a las drogas, se pueden ir y perderse en el mundo. No me haga que mencione a alguien para que le pregunte, que recite Juan 3:16. No lo quiero dejar en vergüenza, pero deberíamos de aprender y deberíamos de enseñar a los niños que aprendan. Un versículo aunque sea. Después 3, después que recitan 5, después un salmo completo. No me lo creen, pero hay jóvenes en las iglesias del Ministerio Cebrón que recitan de memoria un libro completo. Un libro completo, el Evangelio de Juan. Hay jóvenes que lo recitan. Yo fui el presidente de jóvenes en mi iglesia cuando era adolescente y a mí me echaban por delante cuando había concurso. Yo tenía que dar la cara y yo concursaba y sabía bastante, pero nunca sabía capítulos completos, pero nunca nada que ver. Un libro, nunca iba a aprender un libro completo. Entonces, hermanos, poquito a poquito, amén, es nuestra herencia. No dejemos que se pierda tan fácil. Cuando ellos cumplan 18 años, ellos darán cuenta, pero mientras están en casa, nosotros somos responsables. Mire, si su hijo se pierde pasando los 18 años, no sirve a Dios, no corre en pos del Señor, usted ha fracasado como padre. No importa que esté grandote y bien ponchado y tenga una carrera, pero si no sigue en pos del Señor, fracasó como padre. Y le digo esto: si su hijo va al infierno, dudo mucho que usted vaya al cielo. Dios es justo, ¿no? Dios es muy justo. Dice la Biblia que su trono es justicia y juicio. No me imagino mi hijo sufriendo en el infierno y yo acá con el Señor bien fresco, por mi culpa, por no haberlo instruido o por no haberlo animado a que siguiera, no haberlo disciplinado. El Señor es justo, hermano. Entonces es parte de nuestro tesoro, los niños, los muchachos. Y dice la Biblia que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón también. Amén.
Amén. Dios les bendiga. Me gustaría si hermano Francisco podría pasar para que ore con nosotros y que tome este lugar. Y pues ahí él nos despida. Dios les bendiga, hermanos, y Dios los guarde.